Sean bendecidos, amados, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Qué alegría es poder estar nuevamente compartiendo con ustedes un tiempo de, como ya fue, celebración, ¿verdad? Cantos, adoración, orar juntos y qué mejor que terminar este tiempo con la palabra y recibir una impartición del Espíritu. Creo que esa es siempre la intención de quienes predicamos, es que su palabra sea impartida a nosotros. Jesús dijo algo tan importante. Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cada palabra que sale de nuestra boca debiese tener esa misma particularidad de generar vida en aquellos que la oyen. Por eso es que predicamos la palabra. Y hoy día quiero compartir con ustedes algo especial que el Espíritu Santo ha traído para este día. Y quiero invitarle a abrir ahí su Biblia en Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. Dice así, si gusta abrirla, lo espero. Dice Colosenses 1:15. Él, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjese, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra primogénito aquí, como ya lo he enseñado en más de una ocasión, es prototokos, que tiene que ver con prototipo, es decir, es el molde inicial del cual, por mediante del cual fuimos creados. Prototipo. Si usted recuerda, Jesús o Pablo mismo nos recuerda, de alguna manera parafraseando Colosenses 3:10, dijo Pablo que el nuevo hombre lleva la imagen del que lo creó. Fuimos diseñados, fuimos creados conforme a la imagen del Hijo, conforme a la imagen de Cristo. Por eso Pablo resalta aquí en su carta a los Colosenses, diciendo que Jesús es la imagen del Dios invisible, es el primogénito, es el prototipo, es el molde inicial mediante el cual serían fabricados todos los demás que siguieran sus pasos, ¿verdad? Sus caminos. Verso 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, mira el verso 17, y Él es antes de todas las cosas. Note por favor, Él, Jesús, es antes de todas las cosas. Jesús dijo ahí en Juan capítulo 8, versículo 58, antes que Abraham fuese, dijo: yo soy. Él es el principio, Él fue en la eternidad, Él ha sido por los siglos, por siempre. Y en Él dice, y Él es antes de todas las cosas. Antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo. Note, no solamente está hablando de posición, sino también de lugar. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. Vuelve al inicio, ¿verdad? Es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Qué importante es tener entendimiento, iglesia, de dónde estamos. Saber dónde estamos es crucial, y cuanto más saber por qué estamos donde estamos. En una ocasión escuché una definición, podríamos pensar básica, de lo que es propósito, pero me gustó mucho porque siempre hablamos de propósito, pero no sabemos definir lo que es propósito. Esta es una definición muy buena. Saber qué es propósito es saber por qué estoy donde estoy, saber hacia dónde voy. Eso es propósito. Ahora, usted no vino al mundo, como lo hemos dicho en más de una ocasión, usted no vino al mundo buscando el propósito de Dios, sino que el propósito de Dios lo encontró a usted y lo trajo al mundo por un propósito. Entonces, qué importante es tener entendimiento de dónde estamos, como le decía. Y qué mejor saber, ¿verdad? Saber por qué estamos donde estamos. Si yo le preguntara a usted dónde está, ¿qué me respondería usted? ¿Estoy en mi casa? o si es más espiritual, me diría: estoy en Filadelfia. ¿Dónde está usted? ¿Cuál es su posición hoy día en Cristo? Usted me podrá argumentar y decir: no, yo estoy en tal lugar, o estoy en tal iglesia. Me hace bien estar en esta congregación, me hace bien estar en Filadelfia, o me hace bien estar en esta casa de paz. Pero no es lo que le estoy preguntando, lo que usted me está respondiendo, por lo menos lo que yo quisiera oír como respuesta. Ya profundizaré un poquito más al respecto.
Pero cada vez que usted define donde usted está, usted puede de alguna forma dar a conocer, dar a entender hacia dónde va, hacia dónde se quiere conducir. Cada vez que usted se va a trasladar a algún lugar, usted define dónde está. Porque el saber dónde está, de alguna manera usted podrá también calcular distancia, podrá calcular tiempos, cuánto ha de tardarse en llegar al lugar que quiere acercarse. Por esto es importante definir dónde uno está. Cuando usted quiere viajar a algún país, lo primero que la línea aérea le pregunta: ¿y de dónde viaja usted? ¿Hacia dónde quiere ir? Cuando usted va a comprar un pasaje, un boleto, ¿verdad?, de avión, y se mete ahí a internet, lo primero que encuentra es su lugar de destino, su lugar de origen, y hacia dónde se quiere dirigir, hacia dónde se quiere conducir. Yo te pregunto, ¿cuál es tu lugar de destino? ¿Cuál es tu origen? ¿Hacia dónde vas, iglesia? ¿Hacia dónde vas, mi hermano? Por eso te decía que es tan importante en nuestras vidas aprender a ubicarnos en el lugar donde estamos. Eso será determinante. Y es ahí donde quiero profundizar respecto a lo que recién le preguntaba. Es trascendente que nosotros tengamos entendimiento del lugar y posición que tenemos en Cristo. Más que entender a qué iglesia usted va, lo que importa es que usted sepa quién es usted en Cristo. Saber en quién está, saber de dónde es. Yo le preguntara, ¿cuál es su destino? Usted tiene un destino de gloria que Dios necesita revelar a usted cada día. Porque a través de esa revelación de su destino, usted sabrá dónde ir. No dará pasos en falsos, ni tomará decisiones en vano, menos apresurado. Porque usted sabe que tiene un destino de gloria. Por lo tanto, su vida ya no se maneja a su antojo, sino que hay uno que conduce su vida y dirige su vida. Por eso es importante, iglesia, entender y aprender a ubicarnos en el lugar donde estamos. Eso es trascendente. Saber el lugar que tengo en Cristo, mi posición en Cristo. Por eso le decía recién al preguntarle, si suponiendo que usted me respondiera lo que mencioné recién, ¿dónde está usted? ¿Cuál es su posición? La respuesta debe ser Cristo. En Cristo. En ningún otro lugar. Recordaba la experiencia de un pastor. Hace muchos años, siendo niño, la escuché. Que llegó a la casa de unos hermanos que no eran de su congregación, una familia. El pastor golpeó, salió el dueño de casa y el pastor confronta al hermano con esta pregunta: ¿vive Cristo en este hogar? Y el hermano se dio vuelta en respuestas. Le dice: sí, nosotros somos evangélicos, vamos a una iglesia. El pastor vuelve a preguntar: ¿vive Cristo en este hogar? Sí, nosotros creemos, nosotros profesamos la fe. Y vuelve a insistir: ¿vive Cristo en este hogar? Si usted se da cuenta, finalmente respondió nada de aquello que el pastor le preguntaba. Solo argumentos más bien humanos, básicos, prácticos. Porque quizás ni siquiera tenía idea lo que era estar en Cristo, o que Cristo fuera Señor de ese hogar, Señor de esa casa. Por eso la pregunta: ¿dónde está? Porque nuestra vida de reino, iglesia, está definida por el entendimiento de saber dónde estoy y a quién pertenezco. Mi vida de reino se basa y se sustenta en la verdad más grande del universo, que es Cristo el Señor. Camino, verdad y vida. Y si yo no sé dónde estoy, menos sabré a dónde voy. Por eso dice Pablo a los Corintios, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Usted lo lee en inglés, el verbo to be, ser o estar. Es decir, usted está en Cristo y usted es en Cristo. Dos cosas que se definen en una palabra. De modo que si alguno está o es en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Por eso te decía, Dios preparó para ti, iglesia, en la eternidad un destino de gloria que solo podrá ser vivenciado en la medida que se nos revele quiénes somos en Cristo. ¿A qué vinimos a este mundo, a esta tierra? Usted no vino a perder el tiempo, usted no vino a ocupar oxígeno, usted vino a cumplir propósito eterno que Dios diseñó y preparó para ti en la eternidad. Conociste a Dios en tu infancia, gloria a Dios. Si lo conociste a los 20, a los 30, a los 50, a los 70, no importa la edad que haya sido, debes entender que a la edad que haya sido, Dios te llamó porque Él tenía un propósito contigo, un propósito eterno. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos? Si me pudieras responder desde ahí donde estás, ¿quién eres?
que eres en Cristo. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. El apóstol Pedro, primera de Pedro 2:9, dice que el Señor constituyó de nosotros un reino de sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio. ¿Y para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel, dice el verso 10, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta? Hay un tremendo propósito de Dios con nosotros, la iglesia de Cristo. Por eso te decía que es importante saber dónde estoy, porque desde ahí sabré cómo conducirme y sabré dónde quiero llegar. Porque yo puedo dirigirme a algún lugar, pero sin entendimiento. Qué triste es ver cómo tanta gente está hoy día sin entendimiento, sin claridad de lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque tienen entenebrecido el entendimiento, como dice la Escritura. Pero Dios viene hoy día a quitar los velos que están delante de nosotros. El Señor viene hoy día a sacar aquello que ha tenido velada tu vida y que no te deja ver más allá de tu nariz. Te decía, puedo dirigirme a algún lugar sin entendimiento, puedo ir a algún lugar pero estar cegado. Puedo quizás estar caminando al lugar correcto, pero de la forma incorrecta y por el camino equivocado. Por esto es importante que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento. Sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocer su voluntad. Es decir, saber por qué estoy donde estoy y dónde debo conducir mi vida. Un día Jesús le tiene que decir a Pedro, Pedro, antes te ceñías solo, antes ibas donde querías. Hoy día otro te tomará y te llevará donde tú no quieres. Cuando entiendes que estás en Cristo y que eres de Cristo, ya tus decisiones no pasan por tus pensamientos o tus emociones. Tus decisiones no pasan ni siquiera por lo que como familia han determinado hacer. Tu agenda está marcada por Dios. Aleluya. Tu destino de gloria está escrito por Dios. Por eso en la medida que le conoces, en la medida que le buscas, en la medida que te acercas a Él, Dios te abre el entendimiento para saber dónde debes estar. Te decía hace 2 semanas atrás una frase que me gustó mucho: Señor, tú sabes dónde quiero estar, pero estoy donde tú deseas que yo esté. Cuando sabes tu posición en Cristo, podrás decir: Señor, tú sabes, yo quisiera estar en el Caribe predicando, evangelizando pero estoy donde tú deseas que yo esté. ¿Cuántos no quisieran ir a pastorear a Miami? ¿Verdad? Pero estamos donde Dios desea que estemos. Eso es entender propósitos, eso es entender la voluntad de Dios. Usted podría caminar incluso con el Señor y no tener la capacidad de ver al Señor, producto, como le decía recién, de estar cegado los ojos de su entendimiento. Usted puede oír la voz de Dios y nunca tener la capacidad de entenderlo. Eso sí que es terrible. Dígame, ¿qué sentido tiene que yo pueda oír la voz del Señor y no entender la voz de Dios? ¿Qué sentido tiene oír a Dios y no entender lo que Él me dice? Usted puede oír algo y no entenderlo. ¿Le ha pasado que ha viajado a algún país o se ha encontrado con alguna persona extranjera que le hace alguna pregunta en su idioma, en inglés, en francés, en alemán, en chino, japonés, no sé? La persona te está hablando y el problema no es que te hable, el problema es que tú no entiendes lo que te está diciendo. Entonces, mucho más importante que solamente oír al Señor es poder entender lo que el Señor está hablando, porque eso es lo que finalmente nos traerá luz a nuestra vida. Estuvimos en Brasil hace 3 años atrás, me parece. Tuvimos la bendición de ir unos días de vacaciones a ese lugar. Y si bien el portugués es un idioma más o menos fácil de entender, se nos hizo un poco difícil, complejo, porque estos hablaban muy rápido y entenderlos era muy difícil por la rapidez que hablaban. Y se dificulta cuando tú quieres pedir algo de comer, se te dificulta porque bueno, tienes todo en el idioma de ellos, ¿verdad? Y si no te das a entender, eso complejiza más las cosas. Entonces te puede pasar, por ejemplo, que vas a Estados Unidos y vas a algún lugar, pides un sándwich, no sé, pides algo y te tratas de comunicar, y cuando el muchacho o la chica que te quiere, que te atiende, ¿verdad? Tiene lo que tú necesitas, pero tú no tienes la capacidad de saber cómo pedirlo. ¿Por qué? Porque no dominas el idioma, no logras darte a entender, ni puedes entender lo que él te quiere ofrecer.
tú sabes que Él tiene, y qué desesperante puede ser esto, porque Él tiene lo que tú necesitas, lo que tú deseas, pero no sabes cómo pedirlo, porque no transmites en la misma frecuencia de ella. Y por más voz de gringo que pongas, no logras conseguir lo que quieres. ¿Te ha pasado que a veces cuando hablamos con gente extranjera, como que queremos acentuar un poco la voz, no sé, así como que el gringo te dice no comprende y tú, wow, así como que también, como que a veces creemos como que poniéndole un poquito así, como que nos van a entender y no nos entienden. Entonces, por más gesticulaciones que hagamos, no logran entendernos, porque no nos sabemos dar a entender. Entonces te hablan y no entiendes. ¿Por qué? Porque no conoces el idioma, no entiendes el lenguaje. Entonces te decía, por más gestos que hagas, no podrás conseguir lo que quieres y de la forma que lo quieres, ¿verdad? Porque cuando no hablamos el mismo idioma, cuando no estamos en la misma frecuencia o sintonía, no podremos conseguir lo que tanto queremos. El Señor, iglesia, tiene lo que yo necesito. El Señor tiene lo que tú necesitas. En el reino están todas las cosas que nosotros necesitamos, pero a veces nuestra comunicación se ve afectada, no es la correcta. Es como que estamos transmitiendo en una frecuencia totalmente diferente. Es como que a veces no se condice nuestro hablar con nuestra vida de fe. Es como les enseñaba hace un par de años atrás. Les decía que el evangelio conjuga un tremendo elemento, un tremendo producto en un muy mal envase. No hay coherencia entre el producto y el envase. Esto es como querer vender un perfume costoso en una lata de Coca-Cola. No se condice, no hay coherencia entre el producto y el envase. Eso es lo que conjuga el evangelio. Entonces a veces estamos muy por debajo de lo que Dios anhela y desea de nosotros. Y perdemos la capacidad de comunicarnos con Dios, porque no hemos entendido que fuimos creados con un propósito, que Dios nos diseñó conforme a su imagen, de la misma forma que lo hizo en el huerto. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. De la misma forma, lo que te citaba Colosenses 3:10, el nuevo hombre lleva la imagen del que lo creó. Entonces, cuando tú tienes la imagen, tú tienes todo lo que representa esa imagen. Tienes el lenguaje, tienes la forma, el estilo, la manera. Por eso, si hay algo que el mundo debe ver en nosotros, es a Cristo revelado en nuestras vidas. Estamos transmitiendo en un lenguaje diferente. Por eso debe haber un lineamiento entre nuestro hablar y nuestro actuar. Te decía el otro día que debemos regular, debemos alinear nuestra mente con nuestras palabras, porque ellas definen de alguna forma, le dan tamaño a las circunstancias. Wow, con nuestra fe podemos proclamar tantas cosas y declarar tantas cosas, pero ¿se condice eso con nuestro estilo de vida? ¿Se condice eso con las palabras que declaramos? Nos parece muchas veces, o nos parecemos más bien dicho muchas veces, a los discípulos que iban camino a Emaús. ¿Conoce usted la historia? Lucas capítulo 6 verso 12 en adelante. Imagínate, eran dos discípulos, no eran extraños, no eran personas que no conocían nada del Señor, pero sabes, el dolor no les permitía ver al Señor. El Señor se aparece en escena, se encuentra con ellos. La Biblia dice que sus ojos estaban velados para no reconocer al Señor. Y fíjate, aunque escuchaban al Señor, no podían entender ni reconocerlo. Aunque la última imagen de Jesús que vieron sus discípulos fue golpeado ahí sangriento en la cruz, su rostro desfigurado. Sin embargo, cuando Jesús resucita, no resucita de la forma que fue muerto, crucificado. Él resucita como ellos siempre lo vieron. Pero ellos no fueron capaces de reconocerlo. Aun cuando el Señor les hablaba, les citó las Escrituras, caminó con ellos un buen tramo, aún así no pudieron reconocerlo. ¿Cuánta gente, cuántos hermanos, cuántos cristianos están hoy día sin poder reconocer ni oír la voz de Dios? Como estos discípulos, tristes, atemorizados. ¿Cuánta gente en el reino está hoy día sin poder oír, sin poder discernir? ¿Cuánto hemos estado hablando estas últimas semanas? Lo necesario, lo importante que es ser entendido en los tiempos. Pero si no entiendes propósito, menos vas a entender el tiempo que estás viviendo. Si no sabes tu posición, si no sabes dónde estás,
menos sabrás para qué estás donde estás. Si no sabes dónde estás, menos sabrás por qué estás en este tiempo y bajo estas circunstancias. Sigo escuchando a creyentes, sigo escuchando a cristianos quejarse, hartos ya de este tiempo. Que termine luego esta cuestión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no empiezas a trabajar mejor? No empiezas a trabajar para que Dios de alguna manera devele, saque el velo que está delante de ti y te haga entender cuál es el fin de haberte insertado en este tiempo. Eres una voz hoy día importante, iglesia. Tienes un rol importante. Dios te asignó algo, una tarea importante que nadie más puede hacer mejor que tú. Mejor que tú. No limites a Dios. Déjalo a Él actuar. Necesitamos aprender a ver. Necesitamos que nuestros velos sean quitados, los velos de incredulidad. Necesitamos que sean quitados los velos que nos impiden ver la gloria de Dios, que nos llevan simplemente a atemorizarnos y a quejarnos. Necesitamos que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para hacer, entender y cumplir propósito. ¿Dónde estás, iglesia? ¿Dónde estás? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te conduces? ¿Dónde está tu vida hoy, en este tiempo? ¿Cuánto tiempo llevamos de esta pandemia? Más de 40 días, 2 meses, ¿sí? Sí, más de 40 días ya. Imagínate todo el tiempo que llevamos y que hemos hecho durante todo este tiempo. Hemos orado a Dios y hemos pedido: Señor, muéstranos cuál es el fin de esto. O hemos estado solamente quejándonos, lamentándonos, discutiendo en casa. ¿Qué hemos estado haciendo todo este tiempo? Yo creo que hay un tremendo propósito de Dios para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo menos de los que están aquí grabando. Creo que hay un tremendo propósito de Dios para este tiempo. Sabes, estos días me he vuelto loco grabando audios, videos, no sé, escribiendo, subiendo publicaciones. ¿Por qué? Porque hay una tremenda necesidad en el mundo, transmitiendo, haciendo cuánta cosa. Eso está dentro de un propósito. Eso es entender a qué Dios te llamó. ¿Por qué estás en el lugar donde estás, en tu trabajo? Te decía eso hace días atrás. No es para recibir un sueldo, percibir un sueldo. Es para cumplir propósito. Es porque en ese lugar hay gente que necesita de ti, necesita oír de Dios. Sobre todo en este tiempo de crisis, de las emociones están siendo trastocadas, de los trastornos ansiosos están en el pic. Necesitamos que sean abiertos nuestros ojos, como sucedió con los discípulos camino a Emaús. Después que el maestro desapareció de escena, ellos pudieron decir: no ardía nuestro corazón. Deja que tu corazón comience a arder nuevamente. Y sabes que cuando las escrituras se abren delante de ti, tus ojos pueden ser abiertos. Necesitamos volver a ver. Necesitamos volver a ver, concentrar toda nuestra atención en Dios. Necesitamos volver a la esencia. ¿Dónde estás, iglesia? ¿Dónde estás hoy? Hoy domingo 17 creo que es hoy. ¿Dónde estás hoy? Esta hora de la tarde, ¿qué hora es? 7 de la tarde. ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde estás parado? Eso determinará tu destino. Tu destino, dónde estás, y tu destino, dónde vas. Y quiero que entiendas, quiero que sepas que tu destino, donde vas, no lo determinas tú, lo determinó Dios en la eternidad. Quiero que entiendas, quiero que sepas que tu destino, donde estás hoy y donde estarás mañana, está escrito por Dios. No es lo que tú en el pensamiento crees o deseas. Recuerda: Señor, estoy donde tú quieres que esté. Tú sabes donde yo deseo estar, pero estoy donde tú deseas que esté. Yo quiero hacer tu voluntad. Me encantan las palabras del salmista cuando expresa esto respecto de Jesús. El hacer tu voluntad, oh Señor, me ha agradado. El hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Te agrada hacer la voluntad de Dios? ¿Te agrada estar donde estás hoy día? El hacer tu voluntad me ha agradado.
¿Dónde estás? En Cristo, en Cristo. Mi destino está en Cristo. Mi presente, mi futuro está en Cristo. Mi pasado estuvo en Él. Lo que soy hoy, lo que seré mañana, donde me conduzco, donde voy, está en Él. Mi vida es cristocéntrica. Nuestra vida debe ser cristocéntrica. Debe estar centrada en la persona más importante del universo, Cristo el Señor. Oremos, Padre, gracias. Señor, que cada vida en esta noche que ha oído tu palabra esta tarde sea confrontada, Señor. Necesitamos ser alineados, Padre, en nuestro hablar, nuestro pensar, en nuestro entender. Necesitamos ser nivelados en el entendimiento, en el conocer dónde estamos y por qué estamos donde estamos. Queremos oír tu voz, pero entender lo que tú nos dices. Queremos poder comunicarnos claramente contigo, papá. Porque sabemos que en ti tenemos todo lo que necesitamos, que en el reino está todo aquello que necesitamos. Pero ayúdanos a entender, a conocer tu voz, a oír tu voz y a entender lo que tú nos dices, Padre. Porque en el entender y en el hacer lo que tú nos dices, ahí hay bendición, papá. Señor, te amamos. Y rogamos, Padre, que esta palabra, Señor, haga vida en cada corazón. Que cada uno de los que hoy día está, Señor, ahí quizás sumido en el dolor, sumido en la angustia, sumido en el temor, sumido en la depresión, se levante de una vez por todas y entienda que hay un propósito que tiene que cumplir hoy. En medio de esta pandemia, en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la oscuridad que viene a las naciones y que ha venido a las naciones, en medio de esto, iglesia, sobre ti, dijo el Señor, amanecerá su gloria. Señor, queremos ser levantados como lumbreras, como faroles en medio de la oscuridad. Danos entendimiento, Señor. Revélanos tu gloria para saber por qué estamos donde estamos y en el tiempo que estamos. Padre, gracias. Bendice tu palabra, Señor. Sácianos con todo el bien de tu casa. Sácianos por medio de ella. Danos destino, Señor, y propósito eterno. En Jesús lo pedimos, Padre. En Jesús lo pedimos. En ese nombre glorioso que es sobre todo nombre. En ese nombre lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Amén. Llegó la hora de decir adiós. Nos despedimos contentos por lo que Dios nos ha regalado hoy, por lo que nos ha impartido durante toda esta hora de culto, desde el inicio hasta el final, por las alabanzas, por los cantos, ¿verdad? Por la administración, por las oraciones, por todo aquello que el Espíritu Santo hace en medio de todo este contexto, por la palabra que hemos sido impartidos también. Quiero invitarte, te prepares para durante la semana seguir buscando de Dios, porque debemos seguir en esta búsqueda, entendiendo, conociendo qué más Dios desea de mí. Miércoles nos encontramos nuevamente. Recuerda comunicarte con nosotros para lo que son nuestras ofrendas, nuestros diezmos y todo lo que tiene que ver con lo interno de la iglesia, de esta casa, ¿verdad? Así que no olvides conectarte los miércoles. Yo, por lo menos publico ahí cuando hago transmisiones, lunes, miércoles, viernes. A veces hago, a veces no, pero cuando lo hago estaré comunicando también para que juntos nos gocemos y compartamos. Así que estate atento a todas las actividades. Estamos subiendo cápsulas una vez por semana. Ahí distintos hermanos de la congregación, líderes, van a estar compartiendo una reflexión, una palabra, un tiempo maravilloso que estamos viviendo. Estamos subiendo algunos podcasts y muchas cosas que están ahí saliendo también en este tiempo. Necesitamos colapsar las redes sociales con palabra, con mensaje, con todo aquello que el mundo necesita hoy día. Mira, perdona que me extienda un poquito, pero escuché de un pastor amigo, Aldo, subió hace días atrás un artículo a las redes sociales que decía que más de 100,000 personas, wow, qué tremendo, más de 100,000 personas han aceptado a Cristo durante este tiempo de pandemia, porque está todo el mundo metido en esto, en redes sociales, y viendo culto, y se encuentra la gente, van haciendo zapping, por decirlo así, y se encuentran con una transmisión de una iglesia, de otra, de un pastor, de otro,
y más de 100,000 personas han aceptado a Cristo en su corazón. Qué tremendo, qué tremendo. Eso yo lo vivo en menor escala en las transmisiones que he podido hacer estos días. Así que te invito a que puedas de alguna forma hacer publicaciones. Graba un video, haz algo, pero cumple propósitos en este tiempo. Háblale a tus vecinos, háblale a tus compañeros. Cumplamos propósito. Iglesia, nos vemos el miércoles. Les amamos, les estrechamos. Si alguien necesita consejería, si alguien necesita conversar, yo estoy disponible. Podemos encontrarnos a lo mejor acá en la oficina, obviamente con el distanciamiento apropiado, con mascarilla y todo lo que se necesite, o bien me llama por teléfono, no hay problema, el pastor está ahí siempre dispuesto a poder ayudar y solucionar lo que esté a nuestro alcance. Así que les bendecimos, les abrazamos, nos vemos el miércoles. La bendición de Dios sea sobre ti, iglesia. Amén. Dios les bendiga. Gracias.